El Zarco y los Plateados. El Zarco es una novela del escritor, periodista y maestro mexicano Ignacio Manuel Altamirano, considerada la más sobresaliente de su producción narrativa. Fue escrita entre 1886 y 1888 y fue publicada en 1901, 8 años después de la muerte de su autor. La novela, ambientada en Yautepec, Morelos, describe principalmente el romance y las aventuras del personaje que da su nombre a la obra y que lidera un grupo de bandidos llamados Los Plateados. El libro fue ambientado hacia el final de la Guerra de Reforma, de 1861 a 1862. En la narración, Altamirano menciona críticamente a Benito Juárez, con quien el autor había roto relaciones, en referencia a la práctica común durante la guerra de reclutar grupos de bandidos para luchar entre las filas del juarismo. Estos soldados eran dados de baja cuando ya no eran necesarios, y muchos de ellos volvían a sus actividades delictivas. Según María Eugenia Mudrovici, en bancarrota el Estado juarista solo podía ofrecer a las tropas licenciadas el derecho al pillaje como forma de pago. Altamirano inició la obra en 1886 y la concluyó en abril de 1888. Vendió el manuscrito original a Santiago Vallesca, editor español, que la publicó en Barcelona en 1901. Aparentemente el manuscrito recibió las últimas correcciones de algún empleado de la editorial y la versión final quedó con bastantes imprecisiones y terminología que no era propia del lenguaje mexicano. La novela consta de 25 capítulos. El prólogo de la primera edición estuvo a cargo de Francisco Sosa y Antonio Utrillo. Él fue el que realizó las ilustraciones. La acción, que transcurre entre los años 1861 y 1862, se desarrolla en Yautepec, Morelos, donde se ubicaban las haciendas de Cocoyoc, Atlihuayán y San Carlos, todas ellas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar. La población de la zona era asolada por las bandas de forajidos que habitaron la región. Manuela vive con su madre viuda y es cortejada por Nicolás, a quien desprecia por su aspecto indígena. Es amante del Zarco, comandante de un grupo de bandidos con el que finalmente huye. Cuando Manuela llega a vivir a Xochimancas, lugar donde se refugiaban los bandidos, se enfrenta al ambiente degradante que rodea a su amado y al mismo tiempo descubre otras facetas de él, por lo que se arrepiente de haber huido. Cuando el Zarco se entera de la situación y comprende que Manuela está interesada en Nicolás, la trata con rudeza y decide asesinar a Nicolás. Mientras tanto, doña Antonia, madre de Manuela y madrina de Pilar, acongojada por la fuga de su hija, enferma y muere. Antes de morir, doña Antonia pide ayuda a Nicolás y a las autoridades para rescatar a Manuela. En lugar de responder la petición de auxilio, las autoridades apresan a Nicolás y es en la cárcel donde éste se entera de los sentimientos de Pilar, que está dispuesta a ofrecer su vida a cambio de la de él. Una vez libre y después de sepultar a doña Antonia, Pilar y Nicolás se casan. El mismo día de la boda, el Zarco es capturado por Martín Sánchez Chagoyán y sus hombres, quienes lo matan y luego lo cuelgan de un árbol. Manuela enloquece y muere al pie del árbol donde está colgado el Zarco. Estos son los principales personajes de esta obra del Zarco y los Plateados. El Zarco, ex empleado de una hacienda de la región, hombre de carácter cruel y sin sentimientos, es descrito como joven, de buena figura, blanco, rubio, con ojos azules y aspecto agresivo. Es comandante de la banda de forajidos llamados Los Plateados y amante de Manuela.
Manuela es una joven descrita como bella y blanca de apariencia desdeñosa. Desprecia a Nicolás por su aspecto y humildad. Se enamora del Zarco y huye con él, aunque al enfrentarse a la realidad del ambiente degradante en que vive su amado, se arrepiente. Nicolás es un hombre honrado de origen indígena, herrero de profesión y empleado de la hacienda de Atlihuayán. Está enamorado de Manuela y tras ser despreciado por ella, comienza a cortejar a Pilar. Cuando más adelante Manuela se arrepiente y muestra interés en Nicolás, el Zarco planea asesinarlo. Pilar, joven descrita como buena, hermosa y morena, ahijada de la madre de Manuela, es huérfana y vive con sus tíos. Hacia el final de la novela se casa con Nicolás. Martín Sánchez Chagoyán, ranchero de la región, hombre maduro y bueno de origen mestizo, se dedica a perseguir a los bandidos y resulta que al final es el héroe incuestionable de esta obra literaria, El Zarco. Doña Antonia, mamá de Manuela y madrina de Pilar, tras la huida de su hija, enferma y muere. El Tigre, compañero de tropelías del Zarco, lo entrega a las autoridades con la intención de quedarse con Manuela. Esta es una breve semblanza de una obra literaria muy famosa que se llama El Zarco y que fue escrita por el escritor, periodista y maestro mexicano Ignacio Manuel Altamirano.